hemos dicho que este es el núcleo del Evangelio. Y el núcleo del Evangelio lo basamos, hola Jimmy, lo basamos en lo que Pablo enseña. Y en realidad en cada predicación del Evangelio que los discípulos hacen en el libro de los Hechos, vamos a encontrar este core, siempre. Que hay una palabra que es interesante, que es la palabra proclamación, ¿ya? Y cuando hablamos de proclamación, la palabra griega para esta palabra proclamación es la palabra kerigma. Y entonces, y se habla de el kerigma, o sea, la proclamación de los apóstoles. Y la proclamación de los apóstoles es sencillamente decir qué es lo que proclamaban los discípulos en el libro de los Hechos. Y cuando yo hablo del core, estoy hablando de la proclamación que realizaban los discípulos en el libro de los Hechos. Y la proclamación, como dije, nuestro core, es la idea es que al cuadrado, Jesús es el Cristo, y que Él murió y fue sepultado, y ahí le pusimos la palabra obituario, pero la palabra obituario están involucradas dos palabras, que es su muerte y su sepultura. Y por supuesto, esta palabra es clave, resurrección. ¿Por qué? Porque como dice Pablo a los Corintios, si Cristo no resucitó, van en nuestra fe. Y todo esto conforme a las Escrituras. ¿Ya? Y entonces es esencial entender que cuando Cristo muere, es sepultado, resucita, todo lo hace conforme a lo que ya estaba escrito. Ahora, ¿cuál es la segunda E? Entronizado. ¿Por qué entronizado? Porque aún este concepto lamentablemente lo pasamos por alto, el entronizado en términos generales. ¿Ya? Y todo esto que lo voy a dejar entre paréntesis, el entronizado, porque tengo que decir algo, estas dos preguntas que están ahí. Todo esto revela, ¿qué revela? Sí, pero ¿cuál es la palabra que Romanos 1:17 en el core, en el Evangelio, revela? La justicia. Y que en inglés es, y que en nuestro español debe haberse traducido de rectitud. Y que en griego, y ahí viene este librito está en inglés, ¿ya? Y que es el mismo, pero sin las preguntas. Y ahí viene la palabra que utiliza Pablo para hablar de la rectitud revelada o la justicia revelada, es la palabra dikaiosune, ¿ya? La que está aquí, dikaiosune, ¿ya? Así, ¿ya? Entonces, cada vez que Pablo habla de rectitud de Dios, va a hablar de dikaiosune. Dikaiosune. ¿Por qué? ¿Por qué enfatizo esta palabra? ¿Y por qué vamos a enfatizar esta palabra en el estudio que viene? Esta palabra es traducida del hebreo, esta es la palabra griega, ¿ya? Y la palabra hebrea es exactamente, pero no se escriben las vocales en hebreo. Entonces, solo se escribe esta letra TZ, o puede ser la Z nueva, DK. Entonces, los que saben le agregaron letras vocales para ayudar en la pronunciación. Entonces,
esta sedaká hebrea es la que se reveló en el Cor, en cuando Cristo murió, resucitó, según las Escrituras, y fue entronizado. Ahora, lo interesante es que esta palabra hebrea se traduce al griego en 200 oportunidades como dikaiosune, en 12 veces como eleomosune, mosune. Otra vez, creo que 11 veces, no recuerdo la cifra, como aletheia. Una vez como eufrosune. Fíjense, esta palabra hebrea, sedaká, se traduce de esta manera. ¿Ya? ¿Por qué es esta palabra hebrea importante? Porque Pablo toma esta palabra y habla de dikaiosune el griego. Dikaiosune aparece, creo que, y sus derivados cerca de 30 y tantas veces en la carta a los romanos. ¿Ya? Dikaiosune, así de importante. Entonces, pero fíjense, sedaká a dikaiosune. Sedaká a eleomosune. Y esta palabra eleomosune, ¿qué importancia tiene? Importa porque esta palabra eleomosune se traduce a nuestro español como misericordia. ¿Ya? Fíjense, sedaká traducido como misericordia. Sedaká también traducido como fidelidad, que es nuestra palabra aquí, aletheia. Aletheia es la palabra fidelidad. Y si yo me pongo un poquito técnico, más técnico todavía, la palabra aletheia también se traduce como verdad. ¿Ya? Aletheia. Cuando dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, cuando dice la verdad, ahí es aletheia. ¿Ya? Y acá, esta palabra me parece genial, porque de aquí viene nuestra palabra euforia, de la palabra eufrosune. Y cuando estás eufórico es que estás como alegre. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta palabra, sedaká, se traduce de 3 o 4 maneras. Y aquí tenemos lo que llaman un campo conceptual. El campo conceptual te está indicando de dónde y dónde va a estar el mundo de los significados. Cosas positivas o cosas negativas hay acá. Si estamos hablando de que sedaká puede ser traducido como dikaiosune, eleomosune, aletheia. Fíjense lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que dikaiosune se puede traducir como eleomosune y se puede traducir como aletheia y como eufrosune. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cosas positivas o cosas negativas? Entonces, por eso tenemos el problema de que nuestra cultura tiene ciertos significados, dikaiosune, que lamentablemente ha sido traducido como justicia al español, y aquí uno puede decir, bueno, ¿esta justicia es a favor o esta justicia es en contra? En español no sucede eso, pero en el hebreo y en el griego no sucede. Fíjense, cuando Miguel tiene una relación con su hijo, a quien ama, esa relación con su hijo es una relación de fidelidad mutua. Y entonces, la relación padre-hijo involucra ciertas cosas que tienen que darse. Y cuando se dan esas ciertas cosas, entonces la relación está marcada por dikaiosune. Entonces, la dikaiosune implica una cuestión de relación. ¿Ya? Y en este caso, padre-hijo, hay una relación que implica yo te amo,
yo te voy a aconsejar, yo voy a estar contigo. Y por otro lado, el hijo ha de decir, sí, papá, yo voy a vivir conforme a tus enseñanzas. ¿Ya? Y si no es una relación de Dika y Osune, entonces se rompe, se es infiel a esta Dika y Osune. Vuelvo a decir, la relación entre los dos, en las relaciones de pareja se nota mucho más. A ver, señorita, ¿usted quiere que su peor es nada? ¿Entiende qué es peor es nada? ¿Qué es peor es nada? Su novio. Su peor es nada, o a veces se convierte en mejor en nada, pero en este caso eso sería peor. Bueno, su novio implica que tiene que tener cierto tipo de relación romántica solo con usted. ¿Cierto? ¿Estás segura de eso? Ok. Pero si no cumple esa relación solo con usted, ¿ya? La relación, todas las relaciones implican cierto grado de fidelidad. Eso es Dika y Osune. ¿Ya? O eso se da acá. Y cuando Dios establece una relación con los suyos, la establece desde su Dika y Osune o su se da acá. Y por eso cuando la esencia de Dios es que Dios es Dios fiel y se va a relacionar desde su fidelidad. Entonces, Dika y Osune, que vamos a ver, es una cuestión de fidelidad a la relación. ¿Ya? Entonces, fíjate lo que estoy diciendo. Dios estableció una relación contigo. Él es tu padre y tú eres su hijo. Y Él va a ser fiel a esa relación. Inclusive a pesar de ti. ¿Ya? Y ahora Romanos 1:17. En el Evangelio se revela, dice el griego, la Dika y Osune de Dios. Y entonces tú dices, ¡wow! ¡Cuán fiel es mi Dios! Ese es mi Dios. Que aunque inclusive cuando yo me he portado mal, Dios sigue siendo fiel. Y busca mi restauración. Me levanta. Él es mi Dios. Ese es tu Dios. ¿Ya? Entonces, ahora, todo esto que estamos viendo así en forma general, lo vamos a ver con manzanitas en el libro. Fíjate, aquí puse en quién nos encontramos con Dios. ¿Cuál es la respuesta? Si digo en quién. Ok, es fácil, Cristo. Y aquí, ¿dónde? La respuesta desde el catolicismo. ¿Dónde? No. ¿Dónde nos encontramos? Cuando vamos a una iglesia católica, ¿qué nos encontramos ahí? Un crucifijo con un Cristo, tienes que ir con un Cristo crucificado. ¿Ya? Entonces, desde el catolicismo nos encontramos con el Cristo en la cruz. ¿Ya? Desde el catolicismo. Ok. Pero, ¿dónde nos encontramos con Dios? En realidad, nos encontramos en el trono. Y el trono es llamado trono de gracia. Lo voy a decir de esta manera. Cuando el core, acuérdense del core, es esencial el core en todo esto. Cuando Cristo muere, resucita y se presenta delante del Padre, eso es el trono de la gracia. ¿Ya? Pero, como les di el ejemplo el otro día, cuando con Ashley, que está el bebé dentro de Ashley, somos llevados
en Cristo, como Ashley andaba con su vela guatita en la pancita. Guatita es una palabra mapuche, chilena, que significa panza, vientre. Entonces a veces se me va a salir guata, que es lo que tengo ahora. Cuando Ashley andaba con su bebé en el vientre, entonces el bebé estaba en Ashley. Bueno, nosotros estamos en Cristo. Somos en Cristo. Pero esto también tiene ciertas connotaciones, que las hemos visto, pero la voy a resaltar nuevamente. Entonces, cuando Cristo se presenta delante de él, iba con un paquetito detrás, que éramos nosotros. Entonces, Cristo se presenta ante el trono. ¿Para quién es trono de gracia? ¿Para Cristo o para nosotros? Para nosotros. Ok. ¿Para quién es trono de misericordia? ¿Para Cristo o para nosotros? Entonces, se presenta ante el trono de gracia, ¿y qué encuentra? Encuentra gozo. Eufrosune, ¿ya? Rectitud. Nosotros encontramos gracia y misericordia. Todo esto encontramos en el trono de gracia. ¿Por qué? Porque nos vamos en Cristo y somos puestos delante de la presencia de Dios. Y el Señor nuestro Dios gozosamente nos recibe. Acuérdense cuando dice el Señor Jesucristo que hay gozo delante de los ángeles en el cielo. ¿Quién está delante de los ángeles? ¿Quién está al frente de los ángeles? Dios. ¿No? Entonces, ¿en quién hay gozo? En nuestro Dios hay gozo cuando recibe a su Hijo y cuando en Cristo somos recibidos por el Padre. El trono es trono de gracia. ¿Ya? Entonces, ¿pero por qué estoy diciendo esto? En Cristo. Porque aquí tenemos que entender que tú, en el momento en que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento, tú moriste en Cristo, pero también resucitaste en Cristo. Y que el bautismo es un símbolo de ello. Vuelvo a decir, cuando tú crees y aceptas a Cristo como Señor y Salvador, la expresión que usa el apóstol Pablo es que fuiste bautizado en Cristo. Y ser bautizado en Cristo implica que el Espíritu Santo te tomó y la experiencia de la muerte de Cristo es tu experiencia. Y la experiencia de la resurrección de Cristo es tu resurrección. Y como resucitado, eres nueva criatura. Tú eres una nueva creación. Como resultado de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, por la fe en el resucitado. Romanos 6. ¿Ya? Entonces, lo voy a decir de esta manera. ¿Te acuerdas que yo dije, al pecador se le crucifica? Porque no hay nada bueno en él. En ti no hay nada bueno. Dios no puede arreglarte. Dios te crucifica. En Cristo. ¿Ya? Pero no se queda en la cruz. Tú mueres y resucitas en Cristo. Y tú eres nueva criatura. Y a esta nueva criatura es llamado esclavo de la justicia de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 6, verso 1 y 2, verso 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol contesta, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el domingo pasado en la predicación dije, ¿te portes bien o te portes mal? Sigues siendo templo del Espíritu Santo. Vive
y asume tu llamado como templo del Espíritu. Es lo mismo ahora. Te portes bien, te portes mal. Tú has muerto en Cristo y resucitado en Él. Vive conforme a esa realidad. El pecado no es tu Señor, porque tú has muerto al pecado. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? Esto es lo que les mencioné. Se llama en Romanos 6 bautismo en Cristo. Recuerdo que les dije que en el año 1500 un grupo de personajes que se llamaban anabautistas, que se traduce como rebautizadores, fueron perseguidos por luteranos, presbiterianos y todos los de la Reforma. ¿Ya? ¿Por qué los persiguieron? Porque estos anabautistas dijeron, para ser bautizado, primero necesitas creer. ¿Ya? Y los presbiterianos y todos los otros lados dijeron, no, siendo bebé podemos serlo. No importa, podemos seguir siendo bautizados. ¿Ya? Y por eso encuentras a luteranos, presbiterianos, otras iglesias zwinglianas, de Zwinglio, que bautizan bebés. ¿Ya? Y uno dice, ¿pero por qué hacen esto? Porque desarrollaron una teoría de que se reemplaza la circuncisión por el bautismo del bebé. ¿Ya? Hicieron Pero cuando reemplazamos doctrinas, tenemos que torcer doctrinas. Y la doctrina que se torció fue creer y ser bautizado. No es necesario creer para ser bautizado, según ellos. ¿Ya? La Biblia enseña que es necesario creer para ser bautizado. ¿Ya? Pero también implicó que no se entendió ciertos capítulos como Romanos 6, de que habla de que tú has muerto en Cristo y has resucitado en Él. Ya eso no es bautismo en agua, es bautismo en Cristo. La experiencia del bautismo en Cristo es que en tu momento, vuelvo a decir, que te convertiste a Cristo, tú moriste en Él y resucitaste en Él. Y eres nueva criatura. En ese momento. Luego el bautismo en agua es testificar que a mí me pasó esto. ¿Ya? Eso ocurre cuando adulto. Ya. Entonces, fíjese. Nosotros somos llevados por Cristo y en Cristo ante el trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia en inglés? Ok, y en griego. Y la asterión. ¿Por qué? Fíjense, esto es genial porque ¿qué significa mercy? Ok. En inglés tú encuentras que al propiciatorio le llaman mercy seat. Es el lugar que fuiste recubierto, envuelto, revestido por la misericordia de Dios. ¿Y dónde está el mercy seat? El mero mero. Ok, fíjense lo que estoy diciendo. Cristo, cuando resucita, sube al cielo, se presenta por y con nosotros, y nosotros en Él. La redención, ¿cuándo se completa? Bueno, la redención total va a ser cuando el Señor venga y sean nuestros cuerpos transformados. Pero la redención se consumó cuando Cristo se presenta ante el trono de gracia. Hebreos 9. De nuevo. Creo que hoy día el pastor va a predicar de esto. ¿Corresponde o Hebreos 10 ya pasó? Bueno. Fíjense. Versículo 12. El 11, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumos sacerdotes, Hebreos 9:11,
como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación. Entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Ok. Fíjense lo que pasa. ¿Cuándo Cristo derramó su sangre? ¿Dónde? Ok. Pero tenemos claro, Cristo derramó su sangre en la cruz. Y ahora, ¿dónde se presenta con y por su sangre? En el lugar santísimo. ¿Cuándo? ¿Cuándo entra? Fíjense, 2 momentos de la sangre. Y esto es interesante que no se note así. Si aquí está clarito. Cristo derrama su sangre. Luego resucita. Luego llega al cielo. Se presenta ante el trono. Y todo esto con y por su sangre. Entonces, hay 2 momentos de la sangre. ¿Cuál es el primer momento? ¿Cuál es el segundo momento? Ok. Pero fíjate, el primero no necesariamente significa que el segundo ocurrió. Pero el segundo significa que lo primero ocurrió. ¿Me entiendes lo que digo? Lo segundo, ¿de dónde sacó esta sangre Jesús? Es que la derramó en la cruz. Vamos, entonces, entró, versículo 12, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos ni becerros, sino con su propia sangre, logrando así, me gusta más, así una redención eterna. Acá dice rescate. ¿Por qué? Porque esto da para un libro entero, esto de la redención. Porque la redención tiene que ser leída a partir de la expresión de la palabra jubileo. ¿Ya? Cada 50 años la gente regresaba a casa. Cuando se vendían como esclavos, cuando habían deudas, cuando habían que devolver los terrenos, porque a cada familia de Israel se le asignaba un terreno, ¿ya? Y entonces, pero la gente a veces quedaba en necesidad y vendían el terreno o se vendían ellos mismos. Pero cada 50 años la gente podía, no podía, la ley decía que los terrenos se les devolvían. Y si era esclavo, quedaba libre y podía volver a la casa. Entonces, la redención era como el regreso. ¿Ya? Desde ahí tiene que leerse. Entonces, fíjense, ¿qué hace Cristo cuando se presenta? Regresa a casa. ¿Y qué hacemos nosotros en Cristo? Vamos con Él, es decir, regresamos. Por eso la idea es que hemos sido, y aquí viene Cristo, se presenta ante el Padre y le dice, mira quién traigo. A los que rescaté, a los que hemos redimido. Pero la redención se completa en el trono. ¿Ya? Vuelvo a decir, lo segundo implica lo primero, pero lo primero no implica lo segundo. Entonces, por eso el apóstol o el escritor dice, vuelvo a decir, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, en el cielo mismo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así
un rescate eterno. ¿Cuándo logró el rescate? Cuando entró al lugar santísimo. Entonces, bueno, la sangre de machos cabríos, los toros y las cenizas y una novilla rociada sobre personas impuras las santifica de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Porque por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Cuando hay diferentes miradas del mismo sacrificio, ¿ya? Hay sacrificios que se degolla el animal, se pone encima del altar y se quema entero, ¿ya? Hay otros sacrificios que se degolla el animal, se pone sobre el altar, se sacan partes del animal, se dan una parte al sacerdote que está oficiando el sacrificio, se da otra parte al dueño del animal que lo trajo y se van a comer un asado juntos, ¿ya? ¿Por qué uno es diferente a otro? Porque el que es el sacrificio que se quema entero es por el pecado, ¿ya? Y eso le pertenece solo al Señor. Pero el sacrificio, otro sacrificio en que todos comemos, es un sacrificio de acción de gracias, en que estamos invitados a comer